Lo que yo tengo entendido que para mí el ocio es no hacer nada. Y bueno, no tengo tiempo para el ocio. El ocio y el trabajo están ligados, en tanto el ocio es una fuente de inspiración, de renovación, una fuente de inspiración creativa. Ser un ocioso es mal visto, ¿no? Pero en nuestra misma cultura, en la cultura occidental, la tradición grecorromana, ¿no? El ocio tiene un origen muy noble, ¿no? y sagrado, ¿no? Esjolé en griego significa ocio, ¿no? Y de ahí viene la latinización escuela, ¿no? Scholar, que es erudito, sabio, ¿no? Los escolares, ¿no? Esos son los que se dedican a la contemplación de aquellas cosas que no son inmediatamente útiles. Este último trabajo que yo hice, en el fondo nace de un momento de ocio. Yo terminé con un proyecto que tuve y, por ejemplo, decidí no hacer nada. Dije, 2 meses no voy a hacer nada, quiero parar, quiero, no sé, dedicar a ordenar mi casa, a ordenarme a mí misma. Y al final de ese proceso de ordenamiento a nivel personal, nace mi segundo proyecto. Hay una cuestión que es importante recordar, y es que un pintor, por ejemplo, o un escultor, o un artista visual en general, hace su trabajo por necesidad personal, no lo hace impuesto desde fuera. Entonces, el espacio del taller lo que hace es provee un lugar en donde puede estar, incluso sin hacer nada, pero en contacto con sus materiales y en contacto con su propia obra. Puede pasarse el tiempo, por ejemplo, mirando qué cosa ha hecho, si lo tiene allí, mirando una escultura o mirando algún dibujo o sus dibujos o pinturas a medio hacer colgadas en las paredes, porque hay que recordar también que no todas las obras se resuelven linealmente en el tiempo, ¿no? Eso habría que tomarlo también como un periodo en el que específicamente no está trabajando en la obra, pero mentalmente y sensiblemente sí está pensando en ella. El ocio para un artista, o para mí, creo que no existe. Creo que el artista está en constante búsqueda de algo para su trabajo. Entonces, yo te puedo explicar, para mí el ocio no es, porque hasta en el momento que estoy más estresada busco hacer algo que me relaje, pero siempre estoy constantemente viendo qué me puede servir, qué puedo transformar para mi trabajo, ¿no? O sea, yo, mi momento de ocio es ¿qué es? Ir al cine, pero no es un momento de ocio porque cojo una buena película y me fascina y trato de ver el movimiento de la cámara, trato de ver la luz. Entonces no, momento de ocio en la playa, bueno, sí, estás tirada en la playa, te relajas, pero igual estás pensando. A veces puede ser estresante para el artista porque todo el momento está pensando, tratando de darle vueltas a su trabajo. Yo creo que para un artista, por lo menos para mí, el ocio no existe. El ocio sigue teniendo realidad social y psicológica, y yo creo que sigue siendo una de las fuentes de la vida, digamos, ¿no? Pero está muy maltratado, está muy vilipendiado, igual que el juego. En nuestra cultura del trabajo, el sacrificio, la renunciación, el servicio, la obediencia, el cumplimiento, la corrección, la justicia entendida, ¿no? Como renuncia al capricho y cumplimiento de las leyes, ¿no? En la civilización, pues, se reprime tempranamente el juego y se encausa la sensibilidad de las personas, ¿no? De forma que éstas sepan participar de acción
cooperativa, o sea, hacer sus funciones, sus roles dentro de un sistema, ¿no? Para lo cual tiene que renunciar a las muchísimas facetas que tiene una personalidad humana. Y a veces nosotros decimos que nosotros mayormente dedicamos bastante tiempo al ocio, ¿no? Porque normalmente, digamos, en la semana se trabaja en las obras, ¿no? Pero de una manera como un juego, ¿no? Y a manera de un divertimento, y los fines de semana es que realmente uno trabaja, o sea, presenta la obra al público, ¿no? El ocio creativo no tiene que ver directamente con la creación, es decir, no niego que, por ejemplo, el ocio creativo sí conduce muy fuertemente al experimento y al juego. Y muchas veces del juego, o sea, del impulso lúdico, nace cierto tipo de obras de arte. Muchas veces, por ejemplo, los artistas que trabajan en lo que se llaman las artes performáticas, como podría ser la música o el teatro, muchas veces se toman años enteros de descanso, años sabáticos, ¿no? Precisamente porque la mayor parte del tiempo se la pasan ellos haciendo giras. En este momento entre mi obra de teatro, la producción, los ensayos, la dirección, mis propias responsabilidades personales como padre de familia, mi elenco, mis alumnos, no tengo tiempo para el ocio. Particularmente en algún momento en el que por A o B yo no he tenido ninguna obligación, pues caes en una especie de apatía, ¿no? Yo creo que en otras épocas, por ejemplo, en ciertas circunstancias, el artista tenía que trabajar todo el tiempo. En la época, en el siglo XVII, por ejemplo, o en el XVIII, definitivamente. La música también, es decir, cuando uno era compositor de corte, uno era un empleado como podría ser el maestro de la caballeriza o el cocinero. Y uno componía música para todas las ocasiones, ¿no? Es decir, había una presión de trabajo. Tal vez lo que no había era un sentido de culpa con respecto a no trabajar, que es muchas veces lo que acontece ahora, ¿no? En la vida de las personas. Los grandes artistas son maestros de la renunciación, ¿no? Como Goethe, ¿no? Porque decía, la renuncia te pone alas. Entonces sabía que después de haber hecho poesía de vanguardia de la época, tenía que terminar sus estudios de Derecho, estudiar Historia y Política, etcétera, para poder tener un coche de 8 caballos a su disposición y poder visitar Italia, porque si no, jamás iba a llegar a Italia. O sea, es un artista trabajador, que conquista su propio mundo, que incluso está dispuesto a hacer dinero, a desarrollar su oficio, su público, ¿no? Todas esas cosas. El gran ocioso de la época moderna es perdón la palabra, pero es que no sé si hay en francés, el flaneur. Es el vago que anda por la ciudad, de un café en el otro, contemplando la ciudad misma, ¿no? Buscando dentro de ella esas rosas de pantano, ¿no? Esas piedras preciosas ignoradas o baratijas finas, ¿no? Hay una imagen magnífica de Walter Benjamin, dice que el artista contemporáneo es el ropavejero, ese que va gritando por la calle, recogiendo, buscando en las bolsas, y a veces encuentra un platito y luego le busca su taza, ¿no? Pero que quizás no le hace juego, un zapato que no tiene su par, ¿no? Recoge productos que han sido desechados de los circuitos normales del valor y les da un nuevo valor dentro de otros circuitos. ¿No? Entonces, es toda esa sociedad que busca entre las cosas arrojadas, desechadas, especialmente entre los pensamientos desechados, censurados, menospreciados, silenciados por la disciplina, por la educación, ¿no? Esa sociedad tiene una cierta vida artística que no hay que subestimar, ¿no? Son los clochards,
los pobres que duermen a la intemperie y llevan una vida de vagancia, de Samuel Beckett, ¿no? Son esos herederos de los poetas malditos y de estos contempladores de la nada o la casi nada, ¿no? Que abundan en las ciudades, ¿no?